Listo, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me les fue? ¿Qué tal jornada? ¿Cómo van? Tan, tan, tan. Listo, déjenme yo abro el chat por aquí para poderlos leer. Tan, tan, tan. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hermógenes. Catalina, buenas noches, buenas noches. Hola, Melquiades. Pam, pam, pam. Me alegra mucho, Álvaro. Juliana, buenas noches, buenas tardes, Lisette. Eso está muy bien, Melquiades, que hayas escuchado las clases. Tan, tan, tan. Listo. Hoy iniciamos nuestro quinto módulo, nuestra sesión número 9. Feliz y contenta porque finalizamos este espacio, no por dejarlos de ver ni comunicarme con ustedes, sino porque en realidad sé que em, es un espacio que fue bastante gratificante para mí y para ustedes. Leí sus trabajos, no los terminé todos, cargaron más trabajos de los que esperaba y eso me alegra muchísimo. Pero lo que leí y generé retroalimentación, la verdad, muy buenas propuestas. Uno se tomaron muy en cuenta el concepto de crear la IA y me llamó mucho la atención uno que lo llamó a la IA, le colocó Juan Mecánico, yo lo decía en broma, pero pues bueno, funciona. Muy interesantes los trabajos. Sí se van a retroalimentar. De hecho, estoy haciendo la retroalimentación, pero como te digo, Hermógenes, no he terminado. Cargaron más de los que pensé que iban a cargar. La revisión fue un poquito más dispendiosa, entonces no he terminado. Mi intención es terminarlos de retroalimentar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hoy iniciamos módulo 5. Nuestro módulo 5 es el cierre de nuestro diplomado. Digamos que este módulo está más enfocado hacia todos los conceptos de innovación desde la perspectiva de investigación, ¿sí? Em, pero no cómo investigar con IA, sino en realidad cómo podemos realizar procesos innovadores desde las diferentes perspectivas para que nuestros procesos de investigación sean un poquito más fortalecidos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dos grandes temas. El primero son los proyectos de educación, de innovación educativa, perdón. Y el segundo, em, eh, ta, ta, ta. Hola Rufina, ¿cómo está? Buenas tardes. Y el segundo tema es la investigación en educación superior, pues con el apoyo de la inteligencia artificial. Este módulo es un módulo de cierre, es un módulo más cortico, es un módulo en el que espero terminamos de cumplir las expectativas que ustedes tenían con este diplomado. Es un módulo muy chévere, sobre todo porque integra los conceptos que ya hemos hablado, entonces vamos a encontrar muchos términos bastante familiares. Igual, si no se acuerdan, me preguntan por el chat y los resolvemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la innovación educativa desde la perspectiva de inteligencia artificial? Entonces, pues esa innovación hace referencia a un cambio pragmático y de paradigma en, en relación a la forma en la que nosotros concebimos el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Y por qué digo desde una perspectiva de paradigma? Porque nosotros generalmente utilizamos paradigmas para poder implementar nuestro quehacer pedagógico. Entonces, este concepto de innovación rompe con las estructuras que ya previamente tenemos establecidas
y se ajusta muy bien a los nuevos modelos de integración, que era lo que veíamos hace, creo, bueno, módulo 3 específicamente. Y adicional, digamos que este concepto de innovación nos da como el rol de cómo debemos actuar como facilitadores, como tutores, evaluadores o, por qué no, unos analistas del proceso educativo. En sentido de implementación, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos la, la obligación de estar alineados con esos objetivos pedagógicos que sí o sí planteamos, pero con una ética centrada en el ser humano que se enfoque en el fortalecimiento de las estrategias de inteligencia artificial. Rudy me dice, quisiera hacer el trabajo, pero no con el objetivo de tener una calificación, sino porque estas situaciones, perdón, se dan en las aulas de la universidad, pero muchas veces quien tiene que buscar soluciones es la escuela a la cual corresponde la asignatura. Así es. Pero la ventaja es que ya conocemos las herramientas, podemos generar propuestas. Recuerden que hacemos parte del grupo de evaluadores. Podemos incluirnos un poco más en los métodos de calificación y de evaluación. Si hacemos unos procesos estructurados y bastante claros, créanme que funciona muy, muy bien para poder identificar de qué forma podemos fortalecer a la universidad, porque pues bien o mal también se necesita un apoyo constante en sentido de orientación. Entonces ustedes aquí ya se encuentran preparados y con una suficiencia para poder implementar, desarrollar, proponer. Entonces tienes toda la razón. La universidad es quien debe buscar las alternativas, pero pues de cierta forma también nos ayuda a nosotros a saber por dónde orientar. Personalmente les digo que nosotros, bueno, en la universidad donde yo trabajo sí se requerían ciertos ajustes, sobre todo por la modalidad de implementación, porque pues tengo modalidad híbrida. Y para esos sistemas de calificación hice unos procesos de evaluación bastante rigurosos, evidencié la necesidad, fundamenté y sustenté esa necesidad de programación y obviamente no es un proceso corto, pero sí, sí se logró. Entonces creo que ya conocemos desde qué perspectiva podemos empezar a apuntar para que llevando la trazabilidad del proceso logremos que en realidad se fortalezca desde una perspectiva un poquito más fortalecida. ¿Listo? Entonces, estos proyectos de de innovación educativa con inteligencia artificial están transformando todo el concepto de enseñanza y aprendizaje porque nos ayudan a incorporar esas tecnologías que están creadas y diseñadas para personalizar los contenidos, para optimizar los procesos, para ofrecer más experiencias interactivas y que obviamente se haga un poquito más eficiente el concepto de aplicación de los contenidos programáticos, porque a veces tenemos un poquito de retroceso dentro de los mismos canales de atención. Estos proyectos básicamente se desarrollan en cualquier nivel educativo, pero pues se encuentran contextualizados a los diferentes desafíos que cada uno de los niveles académicos requiere. También deben tener en cuenta un factor de inclusión, muy de la mano del módulo anterior que fue la evaluación formativa, y el objetivo sí o sí es mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Nos dice Melquiades, pienso que igual como docentes existe la oportunidad de proponer e innovar. Así es. Y aunque en términos generales, toda la fundamentación de la implementación de ciertas plataformas está de la mano del área de ofimática de la universidad, pues indiscutiblemente nosotros desde nuestro rol sí podemos proponer el cambio de modelo, la trazabilidad, la implementación de nuevos métodos de evaluación, aunque ya se encuentran establecidos los porcentajes para cada uno de los cortes. Nosotros podemos hacer unos mini acuerdos donde para cada corte tengamos un poquito más de procesos evaluativos formativos y no solamente ese final corte que es es el sumativo. O sea, creo que durante este concepto de desarrollo del diplomado o bueno, he querido que ustedes empiecen a transformar la manera en la cual conciben los procesos que ya realizan, que sé que los hacen de manera increíble, pero que si buscamos un nivel de actualización,
es porque queremos hacerlo muchísimo mejor, porque queremos implementar de manera distinta en el aula, porque queremos formar un poquito más allá de lo que ya hacemos, que sé que lo hacen de una manera increíble, repito, pero pues nos ayuda a estar actualizados todo el tiempo. Entonces, existe un diseño e implementación de esa propuesta de mejora con inteligencia artificial, y es que básicamente el diseño está muy de la mano, obviamente, de esas tecnologías emergentes, pero estos diseños logran que que se lleven etapas similares al modelo SAM o al modelo ADI, que fue el que trabajamos, pero digamos que tienen un componente adicional, que es ese foco de recopilación de información y el análisis posterior de datos, pero que se haga en tiempo real conforme los estudiantes vayan resolviendo. Entonces, esto nos ofrece a nosotros nuevas oportunidades para mejorar la calidad educativa, para personalizar el aprendizaje, para optimizar, obviamente, esos procesos y adicional nos ayudan a resolver problemas concretos que se van identificando a medida que la ejecución de los procesos se va realizando para que logremos alcanzar esos objetivos académicos que pues antes eran un poquito más complejos de lograr si hablamos de utilizar solamente métodos tradicionales. Existen unos propósitos clave y esos propósitos clave están apuntados a resolver esos cuellos de botella que a veces se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También a automatizar las tareas repetitivas que en ocasiones tienen pues un bajo valor añadido porque resultan siendo más desgastantes, requieren de más tiempo y pues adicional a nosotros nos cuesta un poquito más porque podemos aprovechar ese tiempo en otras actividades académicas, es decir, no se trata de hacer más fácil nuestro trabajo, sino por el contrario de hacerlo un poquito más diligente para generar un poquito más de propuesta frente al el quehacer pedagógico que ya desarrollamos. También tiene un propósito de fortalecer esa equidad educativa y obviamente el aprendizaje personalizado basado en las necesidades de cada uno de los estudiantes y pues usa datos para tomar esas decisiones pedagógicas que se encuentran basadas en la evidencia de cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo. Como lo dije ahora, se lleva de manera secuencial, algo así como el modelo ADI, y pues tiene cuatro fases. La primera es esa fase de diagnóstico y detección de oportunidades, y esta a su vez tiene dos subfases, por decirlo así. La primera es el análisis del contexto institucional, que como primer paso lo que tenemos que hacer es entender cuál es el entorno en el que nosotros vamos a intervenir. Entonces, tenemos que saber qué tipo de institución es, qué nivel académico, qué recursos digitales tiene, qué recursos humanos tiene. Y es muy importante esta pregunta porque yo no puedo exigir a la universidad o por lo menos dar una propuesta de integración de pronto un satélite o una universidad que no tiene contemplado un enfoque ofimático fortalecido, ¿sí? También debemos preguntarnos qué plataformas tecnológicas utiliza, qué datos están generando esas plataformas y cómo los están gestionando. Porque puede que la herramienta tecnológica nos esté dando información supremamente importante y útil, pero pues al final nosotros no contamos con el acceso a esta información simplemente porque para el área de ofimática es muy irrelevante, porque no tienen contacto ni línea directa con los docentes y simplemente desechan información que ya están recibiendo y que para nosotros puede ser bastante importante para el proceso de retroalimentación. La segunda fase dentro de esta primera fase es la identificación de esos problemas o cuáles son las necesidades que surgen a partir de esas preguntas que nosotros nos hicimos. Y con base a esas preguntas, yo tengo que empezar a implementar algún elemento de recolección y de medición de datos. Puedo utilizar encuestas a estudiantes, a docentes, administrativos, y con base a eso, pues generar un análisis de desempeño académico, por ejemplo, cruzado con las notas
que estén obteniendo cada uno de los estudiantes, poder obtener quizás una tasa de abandono, indicadores de calidad. Puedo hacerlo también a través de observación pedagógica y procesos de gestión. Y lo que en realidad buscamos es que se ataquen esas necesidades y esos problemas que se llegan a evidenciar. ¿Qué problemas o qué necesidades puedo yo identificar? Por ejemplo, la alta deserción de X carrera en primer semestre. La falta, por ejemplo, de retroalimentación inmediata en las clases masivas o en la entrega de trabajo, ¿sí? El bajo nivel de participación en las plataformas virtuales o en las clases virtuales, por ejemplo. Quizás tal vez la dificultad para identificar qué estudiantes se encuentran en riesgo y por eso nuestro papel docente empieza como a cobrar un poquito más de sentido, porque generamos la necesidad de la institución educativa para que nos retroalimente con respecto a estos datos. Y creo que muchas veces para los que de pronto tienen formación virtual dentro de sus cátedras, pues ni siquiera sabían que podían tener acceso a esta información. Y caramba, si yo tengo acceso a esta información, puedo generar muchas acciones para poder prevenir, para mitigar. Y al final del ejercicio, eso va a hacer que mi rol docente se fortalezca, que aporte a la universidad, pero que adicional yo visualice mi función como más importante de lo que ya es en la práctica. Tenemos una fase 2 que es con base a esa fase uno, perdón, perdón, con base a esa fase uno, empiezo yo a diseñar una propuesta de mejora porque ya tengo unos indicadores, ya tengo información relevante, ya logré fortalecer cuáles son los canales a los cuales debo atender, ¿sí? Y empiezo por medio de la formulación de objetivos SMART, que la formulación de objetivos SMART es la compilación de 5 conceptos, que es específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Empiezo yo a configurar cuáles van a ser mis objetivos a trabajar o cuál va a ser mi horizonte a ejecutar. Entonces, si hablo desde el área de objetivos específicos, entonces, ¿yo qué quiero lograr? Si hablo desde el área de objetivos medibles, entonces, ¿cómo logro yo saber si logré, valga la redundancia, eso que yo quería lograr? Si veo la perspectiva desde mis objetivos alcanzables, entonces, si es o no realista y pertinente con respecto a los recursos que yo tengo. Si planteo desde los objetivos relevantes, pues empiezo yo a dar una propuesta con respecto a qué valor le da eso que yo quiero fortalecer al proceso educativo, tanto para mis estudiantes como para la universidad. Y si hablo de objetivos temporales, entonces en qué esa temporalidad no está dada hacia ejecución corta y fugaz, sino esa temporalidad está dada a qué tiempo voy yo a implementar y cuánto me cuesta o cuánto me demoro en alcanzar esos objetivos que yo estoy planteando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aumentar el nivel de retención en mis estudiantes de primer semestre, porque identifiqué que durante todo el año anterior el 20% desertaba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Alertar a la universidad, generar canales de comunicación, verificar si esa información la plataforma la está arrojando, alertas tempranas, codificación, el no asistir a los encuentros, baja participación, o sea, todo lo que hablamos ayer. Y puedo entonces, en caso que no le esté generando, plantear la necesidad de que sea una métrica que otorguen dentro del proceso de formación para que el docente pueda retroalimentarse de esa información que ya se está abstrayendo y que se puedan poner en marcha acciones. Y con eso puedo mitigar ese 20% a un 10, a un 15, a un 18, o sea, con al 19%, 1% en nivel de deserción que baje, créanme que es un avance increíble de la gestión que yo estoy realizando. Y luego, entonces, dentro de esa fase 2 paso a la selección del enfoque tecnológico.
Es decir, se debe elegir en conjunto con la universidad, pero en apoyo del docente, qué estrategia tecnológica, es decir, qué IA es más adecuada para ese problema que se detectó. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar sistemas de calificación automática, pueden utilizar un sistema de análisis predictivo. Pues, si están identificando que la retroalimentación no es suficiente, entonces se pueden utilizar tutores inteligentes o por el contrario, clases pregrabadas que ustedes otorguen y carguen como apoyo a los módulos que están desarrollando. Pueden generar evaluaciones adaptativas, chatbots educativos, análisis de la programación neurolingüística, o sea, dependiendo de lo que ustedes identifiquen, empiezan a fortalecer cuál es la IA que se necesita o de qué forma el algoritmo de la propia plataforma se puede mejorar para que esos datos que estamos dando como necesidad, pues se fortalezcan. Y por último, dentro de esta fase 2 pasó a una etapa de diseño pedagógico y curricular, que es la revisión de esas estrategias didácticas en relación a la integración de esas modificaciones, ya sea del algoritmo de la misma plataforma o la implementación de nuevas inteligencias artificiales para que en sentido de planeación de actividades empiecen a generarse esos datos que yo necesito que me otorguen, ¿sí? Y a eso se le llama analítica de datos. Luego paso a un diseño de experiencias de aprendizaje que se van a encontrar obviamente centradas en el estudiante y que van a contar con ese apoyo de IA o esos algoritmos ya preestablecidos para que se empiecen a incluir todos los principios éticos del desarrollo que los hablábamos la clase pasada, que serían transparencia, equidad y explicabilidad. Ya con eso fortalecido, puedo pasar a mi fase 3, que es la implementación de la propuesta. Recuerden, hasta fase 2 solamente estábamos planteando cómo lo íbamos a hacer. Y ya en esta fase 3 empezamos a poner en marcha esas acciones. ¿Qué se recomienda? Que siempre se inicie con una prueba piloto y que se dé un tiempo establecido para verificar si esa prueba piloto funciona. Si no, generar los ajustes y volver a hacer otra prueba piloto para ahí sí de lleno empezar a implementar con el resto de estudiantes. Entonces, dentro de esa prueba piloto vamos a relacionar o vamos a seleccionar un grupo pequeño para poder empezar a experimentar con la herramienta. Vamos a recopilar unos datos iniciales, por ejemplo, el nivel de aceptación, qué tan fácil es el uso o no de la IA o esas modificaciones dentro de la misma plataforma, si funcionaron o no funcionaron, a modo preliminar, qué impacto está teniendo. Y vamos a aplicar encuestas, observación en campo y de revisión. Vamos a aplicar entrevistas para, en caso que el resultado no sea el esperado, pues a realizar los ajustes técnicos y pedagógicos para ya luego volver a practicar esa segunda prueba piloto. Si desde la primera prueba todo sale ok, podemos pasar a la siguiente etapa de la fase 3, que es el escalamiento y el despliegue institucional. Y esto está dado hacia la ampliación de todas las estrategias que se determinaron y se crearon a todo el contexto universitario. Inicialmente se recomienda que se amplíe al resto de la misma facultad para familiarizar y sería como una especie de prueba piloto macro para luego ya implementarlo en todas las facultades. Sobre todo porque para cada facultad se tienen unos niveles de analítica de datos diferentes, porque pues cada facultad tiene unas particularidades diferentes, ¿sí? Obviamente, en esta fase 3, dentro del el escalamiento y el despliegue institucional, debemos generar algo supremamente importante, que es ese protocolo de soporte técnico, el protocolo de soporte pedagógico y tiene que pasar por, cuando ya se cree, tiene que pasar por un juicio de expertos para validar la veracidad, perdón, de estos documentos, sobre todo porque soy hoy yo quien imparte la cátedra, pero mañana, pasado mañana, en un año, en 6 meses, en 3 años, va a ser otra persona
Y pues digamos que los protocolos tienen que estar establecidos. Importantísimo, cada vez que yo genero un proceso y debo generar protocolos, no simplemente debo quedarme con el proceso ahí en la mitad. Y por último, en esta fase 3 paso a una etapa de capacitación docente y acompañamiento, que es empezar a retroalimentar todos los procesos y la implementación de estos procesos a todo el personal docente que va a ser parte de esta plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar las competencias digitales y las habilidades en torno a esas adecuaciones y esas características que se empezaron a implementar. Debemos hacer talleres prácticos para poder fortalecer en la creación de contenido, interpretar analíticas, tomar decisiones con respecto al análisis de datos, porque básicamente a mí me presentan una tabla con números, pero a mí no me dan como la capacitación de qué debo hacer con esos números. Y esa capacitación es importante, saber interpretar los datos que nos presentan para con base a esa interpretación yo pueda poner en marcha algunas estrategias metodológicas que mejoren lo que me está dando el mismo sistema. Y pues se cerraría con un espacio de reflexión donde entre todo el equipo docente expone dudas, se resuelven inquietudes y la recomendación es que esos procesos de capacitación se realicen mínimo 3 veces para que en el último proceso de capacitación se solventen quizás las dudas más chiquititas y así garanticemos que todo el personal docente tiene la suficiencia para implementar estas plataformas. Pasamos a una fase 4, que es la de evaluación, seguimiento y mejora continua. Y aquí tenemos otros 3 pasos. La primera es esa evaluación de impacto y es que dentro de ese protocolo que ya creamos, tanto el pedagógico como el tecnológico, yo debo establecer indicadores de gestión. Y con base a esos indicadores de gestión, empiezo a hacer un cambio con respecto al rendimiento académico de mis estudiantes. Puedo buscar la disminución del nivel de deserción, puedo generar también mejoras continuas o mayor compromiso de mis estudiantes y adicional, pues reducir el tiempo que yo me demoro en calificar y en retroalimentar. Wilmer, ¿quién es tu moderador? Porfa, ¿me indicas para ahora socializarlo, porfa? Bueno, aquí nos acaban de enviar el link de materiales. Entonces, Wilmer, ingresas ahí hasta ya ayer, mentiras, ya hoy como a las 2 de la tarde, hora Colombia, hice la modificación de los módulos, ya cargué módulo 3, como según el compromiso, y ya módulo 4 se encuentra ok. ¿Listo? Aquí cierro paréntesis. Pero entonces, please, Wilmer, indícame quién es el moderador. Aparte, pregunta, ¿tú estás en el grupo, el chat de WhatsApp? Porque ahí se ha enviado todo el tiempo toda la información. Sin embargo, aquí nos acaban de enviar el link de materiales y ya ahí puedes acceder. La segunda fase, ok, cambiaste de teléfono, yo creo que pues se quedó la información al otro lado. La segunda etapa de esta fase 4 es el uso de esa analítica del aprendizaje. Es decir, con base a esos datos que se generaron, empezar a retroalimentar de manera constante a los docentes y a los estudiantes. Si se identificaron fallas, pues ajustar el algoritmo y el contenido que se encuentra cargado, evaluar esos sesgos que se han presentado dentro del proceso o cuáles de pronto fallas técnicas hemos encontrado, ¿por qué no? Y validar la sustentabilidad del modelo, es decir, en cuanto a costos, en cuanto a mantenimiento, soporte técnico, personal que lo maneja, para evaluar la pertinencia de continuar, pero sin que esto sea un motivo para desertar porque no porque nos cueste mucho como universidad, debemos de retroceder en los procesos que fortalecen el ámbito académico, ¿sí? Existen unos roles y unos actores involucrados que en este caso, si se dan cuenta, somos todos. Es decir, docentes, estudiantes, los coordinadores académicos, los técnicos y los desarrolladores,
los investigadores educativos que a veces dentro de las universidades resultamos siendo los mismos docentes y obviamente los comités éticos y jurídicos quienes nos dan la veracidad y la línea legal para poder actuar con respecto a este desarrollo de plataformas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Diseñamos, implementamos y evaluamos esas propuestas pedagógicas que desde la inteligencia artificial se van a proponer a los estudiantes, pero que adicional van a acompañar el camino de fortalecimiento. ¿Qué hacen los estudiantes? Son básicamente los beneficiarios de todo el proceso de integración de IA, es decir, ellos son quienes participan activamente, evalúan los procesos e identifican las fallas dentro de la misma plataforma y nos proveen a nosotros un proceso de retroalimentación porque, pues obviamente, los accesos que tengo yo como docente son diferentes a los que ustedes tienen como estudiantes. Y eso funciona de la misma manera. Entonces, muchas veces lo que para mí funciona perfectamente, para el estudiante genera falla. Entonces, ese proceso de retroalimentación es supremamente importante. ¿Qué hace la parte de coordinación académica? Pues recibe nuestras propuestas y las alinea con las políticas institucionales. Aparte, da el punto de partida para que esos procesos empiecen a mejorar, ¿sí? No es que lo mejore, sino que da el punto de partida para cambiar los conceptos. Ay, sí pasó. ¿Qué hacen los técnicos y desarrolladores? Pues son las personas que ponen en marcha todas nuestras ideas, todas nuestras necesidades, las personas que se encargan de, en realidad, hacer posible lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos implementar con respecto a nuestros estudiantes. Entonces, ellos son los que crean e implementan esas herramientas y llegan a enlazarlas con esos sistemas que son los que en realidad vamos a utilizar, es decir, las plataformas de las universidades. Los investigadores educativos, que muchas veces, repito, somos nosotros, ¿qué hacemos? Generamos las acciones de evaluación con todo lo que vimos el día de ayer para publicar resultados y generar datos de retroalimentación para cada uno de los niveles anteriores o de los actores anteriores. Y los comités éticos o los comités jurídicos son los que nos dan la línea de actuación ética y legal. Por eso ellos son los que evalúan los riesgos, mantienen el concepto de privacidad de manera fortalecida para que no se viole ningún recurso y nos dan la línea conceptual de protección de datos que necesitamos dentro del proceso de académico. ¿Cómo es ese estudio de casos? O más bien, con este estudio de casos vamos a ver de qué forma en algunos lugares del mundo ya se implementan buenas prácticas con inteligencia artificial y pues de qué manera tenemos experiencias exitosas por medio de las cuales entendemos que funciona de manera efectiva y que adicional el implementarlo nos da bastantes ventajas. Entonces, ¿por qué debemos estudiar los casos? Básicamente porque nos permiten analizar esos contextos reales, que a veces pensamos que son solamente imaginarios, y que nos muestra cómo se encuentra en este momento siendo aplicada la inteligencia artificial de manera efectiva en otros espacios pues, y que a través de estos ejemplos podemos identificar modelos de implementación que podemos escalar a nuestra institución educativa y también ver el nivel de sostenibilidad en relación a los recursos que se dan dentro de este proceso. También nos permite conocer el impacto que ha tenido en cuanto a los factores medibles, es decir, estudiantes y docentes, y adicional el estudiar estos casos nos permite a nosotros comprender cuáles son esos desafíos técnicos, desafíos éticos y obviamente esos desafíos pedagógicos dentro de la implementación. Entonces, tenemos un primer caso que es el Squirrel IA. Es una plataforma que fue creada en y pues está siendo implementada en China. Y es una plataforma específicamente para una tutoría inteligente personalizada. Entonces,
Obviamente es una plataforma basada en inteligencia artificial que se usa por millones de estudiantes actualmente en China. Utiliza algoritmos que son adaptativos, y recuerden que ayer hablábamos de los algoritmos adaptativos, pero que adicional generan un análisis del comportamiento del estudiante para que a medida que va avanzando, pues se retroalimente en tiempo real, otorgue más contenidos, resuelva dudas, acompañe el proceso de enseñanza pues, de desde nuestro rol, pero adicional acompaña al estudiante desde ese proceso de aprendizaje. ¿Qué tecnologías utiliza el Squirrel AI? Utiliza aprendizaje automático, utiliza el modelo cognitivo del estudiante y aparte utiliza sistemas de recomendación personalizados dado los comportamientos del estudiante. Todo esto con base algorítmica para poder desarrollar los contenidos. ¿Qué resultados ha tenido esta plataforma? Pues según los estudios que se han realizado y los procesos evaluativos, se ha encontrado que ha mejorado el rendimiento académico en áreas como matemáticas, teniendo un porcentaje de avance entre el 20 y el 30%, que es un muy buen resultado con respecto a la población que usa la plataforma. También ha reducido las brechas entre los mismos estudiantes con respecto a los contextos sociales que se desarrollan en China. También ha arrojado un resultado de disminución del tiempo que se tiene para alcanzar ese objetivo de aprendizaje. ¿Qué lecciones aprendidas nos da esta plataforma? Pues nos muestra que la personalización mejora la motivación de cada uno de los estudiantes porque se sienten escuchados, sienten que sus necesidades son atendidas y no simplemente son como un ataque a necesidades generales que no se adaptan a mí, y pues adicionales a que ese aprendizaje sea un poquito más profundo. Aparte, deja como lección aprendida que la IA puede detectar esas lagunas que a veces se generan de conocimiento y que pues lo van a detectar muchísimo más rápido que en algunas ocasiones implementando modelos tradicionales. Otro modelo pues otro estudio de caso es la Universidad de Murcia, en España, la cual creó una analítica de datos para detectar el abandono en el primer semestre de las carreras. Entonces, la universidad implementa una herramienta tecnológica de analítica del aprendizaje en donde integra todo el campus virtual que tiene, ya está aplicada a todos los estudiantes y les ayuda a detectar qué estudiantes se encuentran en riesgo de abandono temprano. ¿Qué tecnologías utiliza? Pues obviamente utiliza una analítica de datos y una analítica de aprendizaje, utiliza dashboards predictivos y utiliza algoritmos predictivos de deserción que otorgan datos a los docentes con respecto a las alertas que ya se generan con los estudiantes y se ponen en marcha acciones de mitigación. ¿Qué resultados han obtenido con esta herramienta? Pues obviamente identificar de manera temprana que estudiantes tienen un bajo rendimiento, han implementado medidas de prevención con respecto a esas tutorías específicas que necesita cada estudiante y se ha logrado disminuir de un 30 a un 40% el nivel de deserción en primer semestre de carreras que tenían antes un alto nivel de deserción. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja esta herramienta? La primera es que pueden visualizar los datos en tiempo real y les permite actuar con respecto a esas alertas que ya se están generando, prácticamente casi que de forma inmediata. Y adicional, como lección aprendida, la IA ellos proponen que esa IA debe estar acompañada de intervención humana, es decir, no simplemente como dejar a la merced del desarrollo tecnológico, sino que nosotros debemos acompañar el proceso en sentido de tutorías para ser quienes garanticen. Simplemente otorgan los datos y somos nosotros quienes generamos todos los procesos de integración. Otro estudio de caso es el Carney Learning en Estados Unidos, quien ha diseñado un programa de matemáticas con inteligencia artificial
y modelado cognitivo para trabajar ese enfoque que serían matemáticas. Entonces, Kearney Learning desarrolla un software que se encuentra basado en inteligencia artificial y actúa como tutor inteligente para matemáticas. Se encuentra básicamente centrado en el razonamiento paso a paso, en la resolución de problemas. Utiliza tecnologías de modelado del conocimiento básico de esas teorías cognitivas para fortalecer el concepto de aplicación desde la integración de la tecnología. Utiliza IAs adaptativas en relación al avance del estudiante y, indispensable, utiliza el aprendizaje por refuerzo, es decir, da recompensas pequeñitas conforme el avance en cada uno de los niveles para que el estudiante se sienta un poquito más motivado y genere un nivel de deserción chiquitico. ¿Qué resultados han obtenido? Pues el incremento del aprendizaje a largo plazo, porque se han dado cuenta que cuando se implementa la herramienta, los estudiantes pasan muchísimo tiempo desarrollando los ejercicios por la interfaz tan intuitiva, muy fácil de desarrollar, la forma de estímulo que presenta, y han hecho que las acciones de codificación pasen de esa memoria a corto plazo o esa memoria de trabajo a una memoria a largo plazo. También han logrado mayor capacidad de resolución de problemas complejos en sus estudiantes y han mejorado la autoconfianza en el estudiante según el modelo STEAM. ¿Qué lecciones aprendidas nos da esta herramienta? Nos dicen básicamente que los tutores inteligentes no van a reemplazar al docente, sino que van a complementar los recursos que ya realizan dentro de cada una de las clases. Y adicional nos retroalimentan en el concepto de la calidad pedagógica en cuanto al diseño esencial de esas lecciones. O sea, no se trata simplemente de implementar y ya, sino que esta herramienta entra a fortalecer los conceptos desde la perspectiva de matemáticas y fortalece muy bien desde el ámbito de aplicación. Hola, Lidia, buenas noches. Otro estudio es el estudio realizado bajo la modalidad de chatbots académicos con inteligencia artificial, que en este momento implementa el Tecnológico de Monterrey en México, y ellos están implementando asistentes virtuales que tienen la capacidad de ser conversacionales, es decir, algo así como un chatbot, y los utilizan en sus plataformas digitales para resolver esas dudas académicas, esas dudas administrativas y las dudas que pueden llegar a enfrentar en esa vida estudiantil cuando se encuentran apenas iniciando el proceso universitario, es decir, primero, segundo y tercer semestre. ¿Qué tecnologías utilizan? Utilizan el procesamiento del lenguaje natural, o sea, el PNL, el aprendizaje automático supervisado y adicional utilizan la integración con sistemas institucionales. ¿Qué resultados han obtenido? Han identificado que se ha logrado reducir en un 80% la carga de esas preguntas dirigidas al personal humano, haciendo mucho más eficiente la ejecución desde los diferentes roles que ejecutan el área administrativa de la universidad, y eso hace que el desgaste de tiempo resolviendo preguntas de manera repetitiva pues disminuya, porque pues obviamente pueden centrar ese tiempo en tareas propias de su quehacer. También, como resultado, han encontrado una mejora del 90% en la experiencia del estudiante con respecto a la interacción con la plataforma. Y la ventaja también, y lo plantean como resultado, es que esta plataforma tiene disponibilidad 24 horas al día, los 7 días de la semana, dato que obviamente no van a obtener ni resolver en el caso de querer solventar una duda con alguien de manera física, porque pues los horarios están establecidos desde el área administrativa. ¿Qué lecciones aprendidas nos dejan? Primero, que los asistentes virtuales liberan tiempo para esas tareas estratégicas que debemos desarrollar nosotros desde los diferentes roles. Y adicional nos proponen que es importante actualizar constantemente el entrenamiento de ese bot con las nuevas preguntas o las nuevas consultas que se puedan generar
porque de nada sirve tener un bot si hay preguntas que no se pueden solventar. Y por último, tenemos un caso exitoso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, o sea, la UNAD en Colombia, la cual crea un ecosistema de inteligencia artificial en educación a distancia. Ellos han desarrollado un entorno virtual de aprendizaje que tiene bastantes componentes de inteligencia artificial para poder personalizar los contenidos, para hacer evaluaciones adaptativas y adicional para visualizar los datos del estudiante de una forma muchísimo más diligente. ¿Qué tecnologías utilizan? Utilizan evaluaciones adaptativas, utilizan analítica de datos y utilizan la generación de informes de desempeño automático. Es decir, en el momento que el docente quiere ingresar, tiene a su disposición que en tiempo real le genere ese análisis de los datos que él pide para el curso, grado, semestre, bueno, para lo que sea que él en ese momento requiera. ¿Qué resultados hemos obtenido en este estudio de caso? Pues indiscutiblemente se mejora la autonomía del estudiante con respecto a los entornos virtuales, porque es quien gestiona, modifica, cambia, analiza, propone, y que la interacción directa se encuentra dada por el estudiante, más no por el docente. También identifica de manera oportuna esas necesidades de formación que tiene el estudiante en relación a la propuesta académica que se otorga y como resultado nos dicen que tienen mayor retención de cursos a distancia en relación a los que tenían anteriormente. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja? Nos dicen que la inteligencia artificial es un componente clave para la educación remota y para esa educación inclusiva. Adicional, nos dice que requiere un tipo de acompañamiento docente, obviamente, no simplemente es dejarlos ahí a la merced de la tecnología, sino que nosotros somos los que estamos encargados de realizar esos procesos de orientación constante al estudiante. Tun, 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 listo. ¿Qué factores de éxito hemos encontrado en común en estos casitos de los cuales hablamos hace un segundo? Primero, tienen un enfoque centrado en el estudiante. Y aquí quiero partir del hecho que no es que no existan otras tecnologías ni otras IAs implementados en otros contextos universitarios. Obviamente sí, las universidades se encuentran en un contexto de desarrollo tecnológico bastante importante, pero, digamos que estos casos que les acabo de mostrar son los que llevan un poquito más de tiempo de implementación y han tenido como mayores resultados porque no es que no tengan resultados las otras universidades, sino por tener un tiempo más largo de aplicación, tienen más procesos evaluativos que dan más datos de garantía en relación a los procesos que se llevan, ¿sí? Entonces, em, estos enfoques han estado centrados en el estudiante, es decir, que todas estas iniciativas priorizan la personalización del aprendizaje, priorizan la personalización del apoyo que el estudiante requiere para mejorar el aprendizaje. También nos generan un soporte institucional, es decir, que existe un nivel de liderazgo académico y técnico que es esencial para la implementación de cada una de las escalas, porque si no existe conjugación entre los dos componentes, difícilmente logramos que se ejecuten las acciones de desarrollo tecnológico que requerimos. Y aparte también, estos procesos de formación o estos casos de estas universidades cuentan con un nivel de capacitación docente fortalecido, con retroalimentación, fortalecimiento. Estas buenas prácticas también incluyen formación permanente, acompañamiento por parte de los equipos técnicos y tecnológicos. Y por último, también tienen en común por último, no. También tienen en común una gestión ética y responsable del uso de los datos, es decir, que tienen un sistema de prevención y de mitigación de uso de políticas de privacidad, de anonimización y
tienen muy claros los conceptos de consentimiento informado real y no ese del que hablábamos hace unos días, en el que tiene letra Arial tipo 5 y no se lee por ser tan chiquita y mucha información, sino que de manera real lo soportan y dan copia a sus estudiantes vía correo electrónico. Por último, tienen en común que todos se encuentran en un constante proceso de evaluación continua, es decir, que monitorean de manera constante, ajustan lo que se deba ajustar y pues obviamente esto está en base a los resultados que se van obteniendo dependiendo del proceso. ¿Cuáles son los retos identificados dentro de esas buenas prácticas? El primero indiscutible es el sesgo algorítmico, dado que los datos de entrenamiento no suelen ser diversos o representativos, pero que se ataca con la evaluación continua para que ese sesgo no sea muy grande. El segundo reto es la resistencia al cambio por parte de algunos docentes y algunos estudiantes, quienes no cuentan con la apertura para este tipo de herramientas tecnológicas y que lo único que hacen es generar en ocasiones retroceso en los procesos de avance que ya se tienen desde el área de la tecnología. El tercer reto son los costos de implementación inicial, porque aunque pues muchas soluciones son escalables, es indudable que debe existir un costo en la implementación y sobre todo en la puesta en marcha de estas acciones. Entonces, es un reto porque la universidad debe solventar desde la línea financiera cómo solventar esos gastos para que se puedan generar esas mejoras tecnológicas que se presentan. No es impensable, no es que no se pueda lograr, sino que por el contrario, pues se necesita pensar en este tipo de situaciones y por eso se considera un reto. El cuarto reto es el desafío en la interpretación pedagógica de los datos que está generando esa inteligencia artificial y por eso este reto se ataca con la capacitación constante para que los docentes tengan la información clara de qué deben hacer con esa mano de datos que se presentan porque no son poquitos, son muchos datos. Y obviamente, ¿yo qué puedo hacer? ¿De qué manera lo interpreto? ¿Qué significa la comita? ¿Qué significa el punto? ¿Qué significa la sumatoria? O sea, de qué manera esos datos me representan a mí un contexto real que pueda aplicar yo en un ámbito académico. Y por último, como reto se encuentran esas brechas digitales en los contextos de bajo acceso tecnológico que tienen algunos estudiantes, pero pues aunque se debe tener en cuenta, pues puede ser un reto. Sin embargo, pues quienes tienen acceso a este tipo de formación virtual, por lo menos de los estudiantes, generalmente conocen los requerimientos mínimos e intentan solventarlos, pero sin embargo también puede ser un reto. ¿Qué recomendaciones puedo dar para aplicar estas buenas prácticas en nuestros contextos educativos? La primera es comenzar con unos proyectos piloto que se encuentren delimitados, que tengan objetivos claros, que tengan oportunidad de retroalimentar cada uno de los procesos de manera inmediata, que se tomen y se ajusten cada uno de esos hallazgos y que por más chiquitico que sea, puedan tener la oportunidad de atacarlo de una manera efectiva para evitar que eso chiquitico se pueda acrecentar. La segunda recomendación que puedo dar es que podamos asegurar la interdisciplinariedad del equipo, es decir, que se una de manera efectiva en un trabajo de grupo muy bien fortalecido, la parte tecnológica, la parte pedagógica y la parte ética, para que se garantice la implementación de un modelo que en realidad fortalezca el concepto de aprendizaje y no simplemente que cada uno de los actores implicados vaya por un lado diferente. La tercera recomendación que doy es que podamos invertir en esa formación docente desde un enfoque práctico, porque indiscutiblemente nosotros somos los garantes de realizar los procesos y si no estamos formados, pues difícilmente lo podemos hacer de una manera efectiva. Obviamente, existen estrategias de aprendizaje autónomo y eso, pero pues en ocasiones necesitamos la guía. Entonces, indispensable invertir en formación docente. La cuarta recomendación está en adoptar un enfoque de mejora continua, es decir, que por medio de los hallazgos podamos
estar siempre de manera cíclica generando avance, retroceso, retroalimentación e implementación y una co-creación de usuarios finales en los que los mismos estudiantes empiecen a retroalimentar ese proceso para que se alimente esa mejora continua. Y por último, como recomendación, es indispensable generar la evidencia suficiente para poder convencer a los actores institucionales clave y podamos lograr esas propuestas fortalecidas para que empiecen a implementar cada una de las analíticas de datos que nosotros empezamos a identificar, ¿sí? Si ustedes hacen un proceso adecuado, muy minucioso de necesidades, con una puesta en marcha de factores específicos, créanme que esa evidencia va a estar tan bien fortalecida que aunque se demora el proceso de implementación, porque ya hablamos de todos los factores que se tienen que tener en cuenta, pues indiscutiblemente va a ser un poquito difícil que nos digan que no para empezar a, por lo menos, pensar en esas aplicaciones que ya se encuentran de pronto pensadas desde otra línea. Entonces, digamos que como recomendación final, el rol de nosotros es supremamente activo, es un rol decisivo. Nosotros no debemos quedarnos con el hecho de es que yo simplemente soy el docente y llego a dictar una cátedra, sino que por el contrario, nuestro rol es tan indispensable que sin nosotros en los procesos formativos no existiría un proceso formativo. Pueden existir estudiantes, puede existir área administrativa, puede existir todos los componentes tecnológicos, pero si nosotros no estamos presentes en los procesos de formación, indiscutiblemente estos procesos no existirían. Por eso, la invitación es a tomar un rol un poquito más activo, un poquito más participativo y sobre todo un poquito más em, propositivo dentro de estos mismos conceptos. Tenemos una IA como mentor de cambio en la investigación educativa superior. Y es que, como lo hemos venido hablando, la inteligencia artificial ha dejado de ser simplemente tecnología para convertirse en un instrumento de estructura que podemos empezar a utilizar desde los diferentes campos de conocimiento y obviamente desde la investigación universitaria. ¿Qué pasa? Tenemos actualmente muchísimos algoritmos avanzados, tenemos un procesamiento del lenguaje natural, tenemos un aprendizaje automático, análisis de datos, tenemos infinidad de herramientas que podemos en realidad utilizar y esto nos permite analizar cuáles son esos fenómenos educativos que están teniendo mayor complejidad. Podemos encontrar patrones visibles que a simple vista no son como tan evidentes. Ya podemos empezar a anticipar resultados, a sugerir mejoras. Y pues digamos que en todo este contexto de educación, lo único que queremos es mejorar la calidad del aprendizaje, generar un nivel de eficiencia mayor en nuestra estrategia docente, es decir, mejorar nuestra pedagogía, generar un nivel de evaluación institucional que se traduzca en mejoramiento de las condiciones para cada uno de los estudiantes y nos lleve a un diseño de un currículo que esté adaptado a esas necesidades que identificamos para prevenir el nivel de deserción o el rechazo a ciertas asignaturas que obviamente va a generar un retroceso dentro del proceso del estudiante. Nos dice Javier, para lograr esto debemos estar capacitados y actualizados en inteligencia artificial para hacer una buena integración. Así es, Javier. Existen unas metodologías, existen unas metodologías educativas y unas metodologías de automatización de datos en la investigación con inteligencia artificial. Y como lo hemos venido hablando, pues la idea no es reemplazar esas metodologías tradicionales, sino por el contrario, fortalecerlas con los enfoques computacionales y esto nos da origen a unas nuevas formas de aprender, unas nuevas formas de investigar y también unas nuevas formas de enseñar. Tengo aquí, digamos que 5 metodologías, no significa que sean las únicas, sino que son las que más han sido utilizadas en los últimos años y que mejores resultados han tenido para la implementación. La primera
es la investigación basada en datos y esta se enfoca en analizar grandes volúmenes de datos educativos obtenidos a través de esos ambientes digitales de los entornos educativos, es decir, a través de las LMS, de los sistemas de evaluación, de las plataformas de videoconferencia, de las redes sociales académicas de las cuales hablábamos ayer. Y como existe un volumen grandísimo de datos educativos generados, entonces, por medio de esta metodología de investigación basada en datos, los recolectamos de manera automática y se busca un análisis en base a herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo se hace? A través de árboles de decisión, de redes neuronales artificiales, de sistemas de recomendación, de procedimientos de lenguaje natural para llegar a procesarlos. Digamos que esta investigación basada en datos está dada más hacia la forma en la cual nosotros obtenemos información y llegamos a interactuar de manera efectiva con los datos que nos arroja. Tenemos la Learning Analysis y este es un subcampo de la anterior, o sea, de la investigación basada en datos, y está orientado más hacia el análisis y la visualización de ese comportamiento del estudiante. Entonces, en esta Learning Analysis, lo que se busca es identificar patrones de interacción, diagnosticar dificultades de aprendizaje, anticipar ese abandono escolar, personalizar las rutas educativas. O sea, básicamente se reciben los datos y se transforman en una propuesta de integración. Tenemos el EDMN o el estudio de mente basado en datos y es una metodología que se encuentra dirigida de manera específica a extraer patrones desde desde estas bases de datos enormes de las universidades y lo utiliza por parte de la minería de datos. Entonces, esta complementa la anterior, que es la Learning Analysis, pero se enfoca un poquito más en el desarrollo de modelos predictivos y modelos prescriptivos para que se ataquen esas necesidades que se identifican dentro de ese proceso de minería de datos. Tenemos la investigación acción más inteligencia artificial y esta específicamente está dada para nosotros los investigadores docentes que buscamos motores de búsqueda en inteligencia artificial para monitorear y para ajustar el tiempo real de las propias estrategias pedagógicas y de posibles acciones de plagio de nuestros estudiantes. Si se dan cuenta, esta investigación más acción, perdón, investigación acción más inteligencia artificial hace parte de muchas de las IAs que les presenté en el documento que se encuentra en módulo 2. Entonces, qué nos permite esta metodología? Nos permite validar nuestra práctica docente, validar nuestras características y habilidades tecnológicas, también recoger evidencia en el aula digital y realizar obviamente una interacción que mejore toda la compilación dependiendo de esa información que nos otorgan los datos. Y por último, tenemos una investigación basada en diseño con inteligencia artificial. Y es que aquí nosotros como docentes e investigadores empezamos a diseñar y a implementar soluciones educativas con componentes de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos? Validamos constantemente esos contextos reales, los ajustamos y retroalimentamos a la inteligencia artificial para poder de manera activa estar presente en todos los contextos. ¿Qué nos permite esta metodología? Pues estar contextualizado, es colaborativo, mejora en tiempo real, análisis y aplicación de manera efectiva, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es esa automatización en los procesos investigativos? Y es que obviamente dentro de los procesos investigativos también la inteligencia artificial nos da unas etapas clave dentro de ese proceso de investigación. Entonces, si vamos a realizar la recolección de datos iniciales, podemos utilizar plataformas LMS, podemos utilizar chatbots, podemos utilizar sensores, logs digitales. Aquí les estoy dando como truquitos que ustedes pueden utilizar dentro de su rol docente.
Si vamos a utilizar un análisis estadístico, entonces Machine Learning nos funciona muy bien, nos puede funcionar la minería de datos o en caso que sea un análisis estadístico cualitativo, podemos utilizar la herramienta de análisis de sentimientos. Si necesitamos generar acciones de transcripción, hola María José, buenas noches. Si queremos generar acciones de transcripción, entonces, ¿qué necesitamos? ¿O qué podemos utilizar? Un reconocimiento automático por voz. ¿Qué IAs o qué aplicaciones pueden ser? Whisper me encanta porque es muy intuitivo y bastante fácil de usar. Google Speech, TuTest, o sea, ustedes pueden utilizar. Yo aquí les doy algunas. Recuerden que en ese documento de módulos están más amplias, pero se las quise como agrupar dependiendo de esas etapas que normalmente nosotros utilizamos dentro del proceso investigativo. Si podemos, si queremos, perdón, codificar todo el área cualitativa de nuestros procesos investigativos, podemos utilizar NLP para ese análisis sistemático o podemos utilizar clustering de conceptos. Entonces, pues, obviamente, va a ser muchísimo más fácil. Si queremos utilizar una redacción o queremos hacer redacción preliminar, pues podemos utilizar asistentes de redacción basados en IA como ChatGPT, podemos utilizar, por ejemplo, Sara, podemos utilizar Sofía, funciona, ¿sí? Ya ustedes simplemente colocan los parámetros y ellos les otorgan. Y si queremos generar acciones de visualización, podemos apoyarnos de los dashboards interactivos de la inteligencia artificial, como por ejemplo Power BI o Table AU. Son algunos, pero ustedes tienen más en el concepto. Gus nos preguntaba, la profe, ¿ahora nos vas a explicar en práctica estas herramientas o solo es en teoría? Gus, a mí me encantaría poder explicarles en práctica cómo se realiza, pero es que son demasiadas plataformas. Entonces, ¿cuánto tiempo nos gastaríamos revisando una a una? Y no en todas tengo yo cuenta. Yo sí les confieso que pago algunas membresías porque me sirven en mi quehacer profesional y tengo acceso, pero no en todas tengo. Y tampoco quiero como sesgarles la búsqueda a ustedes, por eso más bien les otorgué las 141 IAs para que ustedes revisen, para que ustedes vean qué interfaz es más intuitiva, con qué interfaz se sienten más cómodos, porque si no estaría sesgando la búsqueda activa de información de quizás algo que pueda fortalecerles un poquito más y estaría como dándoles mi punto de vista y no suelo hacer eso. Entonces, uno, tiempo, porque son demasiadas y no tendría como la oportunidad de poderlas visualizar o si no nos quedaríamos en contenidos temáticos y pues la intención no es esta. Por eso les otorgo las herramientas para que ustedes por medio de trabajo autónomo empiecen como a fortalecer un poquito más y pues verifiquen con cuáles quieren trabajar, qué accesos pro quieren tener y bueno, todo. La verdad sí me encantaría, Gus, y te lo juro que si tuviésemos la oportunidad de hacer de pronto un diplomado único y exclusivo para uso de herramientas, podríamos aplicar y desarrollar y les enseñar a manejar por lo menos a las que yo tengo acceso y podríamos buscar otras más para poder enseñar. Pero por tiempo no podríamos hacerlo y sobre todo que, pues, lastimosamente, pues, nos quedaríamos en contenidos temáticos y no estaríamos cumpliendo el objetivo del diplomado, porque se me quedan sin información, así que gracias, así no vale. Nos dicen esto, no es un cambio bien amplio, lógicamente se utilizaría lo que amerite, por ejemplo, al momento de realizar una investigación, así es. Yoconda nos dice, excelentes, gran diversidad de herramientas nuevas para nosotros poderlas aprovechar en investigaciones formativas. Creo que los estudiantes también se sentirán motivados. Sí, y si ustedes empiezan a identificar y empiezan a formar a sus estudiantes, créanme que nosotros somos el factor número uno de réplica de nueva información y es aprovechar ese rol docente es lo que debemos hacer para potenciar todas las herramientas y sobre todo las habilidades de nuestros estudiantes. Melquiades dice, Yoconda corresponde también a orientar a los estudiantes para que utilicen, ahora lo que les acaba de decir, para que utilicen esas herramientas, exactamente.
Néstor nos dice, en la actualidad Moodle te ofrece muchas opciones, así es. Entre ellas alertas que Angie mencionaba, por ejemplo, cuando un estudiante no ha ingresado a un curso, cuando lleva actividades pendientes de realizar y así sucesivamente. Sí, y tú le puedes pedir, por ejemplo, a Moodle tú le puedes pedir qué alertas te dé, que si las tiene codificadas te las otorga y así es muchísimo más fácil hacer seguimiento. No, tranquis, Melquiades. Gilberto nos dice, es una muy buena idea, proponga usted un curso de uso de herramientas de inteligencia artificial que sea considerado en un futuro. Bueno, ustedes durante todos estos días, Beatriz les ha contado por dónde pueden hacer las propuestas, de qué manera pueden pedir nuevos temas. Entonces, obviamente yo lo propongo, claro que sí, pero ustedes también, porque eso no tiene que partir de mí, sino de la necesidad de los estudiantes. Néstor nos dice, efectivamente, puedes personalizar alertas, es asunto de programación, así es. Y la ventaja de personalizar las alertas es que en realidad estás acorde de lo que tú necesitas, sino simplemente de lo que Moodle te quiere ofrecer. Listo, sigamos. Ah, no. Antes de pasar, listo. ¿Qué técnicas de recolección de datos con inteligencia artificial encontramos? Em, Podemos tener captura automatizada desde los entornos digitales, es decir, podemos utilizar las LMS como Moodle, de la que, por ejemplo, estamos hablando por aquí con Néstor, Canvas, Blackboard, y esto nos permite a nosotros realizar registros de accesos, clics, participación en foros, tiempo de recursos, alertas, personalizarlas, o sea, estas LMS dentro de técnica de recolección de datos funcionan bastante bien. También podemos utilizar videoconferencias para recolectar datos, como Zoom, como Meet, ¿sí? Y herramientas colaborativas como Google Docs, Padlet, ¿sí? Podemos también utilizar unas herramientas inteligentes, como por ejemplo los chatbots educativos, los cuales pueden simular entrevistas guiadas, personalizadas, no recogen datos, dan una riqueza un poquito más fortalecida a ese formulario que se encuentra cerrado. Podemos como herramienta también utilizar formularios adaptativos, es decir, que se vaya modificando la pregunta según las respuestas anteriores, ya sea con IA generativa o IA lógica con booleana avanzada, pero pues aquí ya depende del tipo de IA. Y podemos también dentro de esas técnicas de recolección utilizar captura de datos, que es decir, puede ser por medio de reconocimiento de voz y transcripción automática. Las hablé un poquito antes, pero funciona también. Puede ser Whisper, puede ser Otter AI, puede ser Trin. Podemos también como captura de datos utilizar análisis de texto libre, por ejemplo, GPT, no ChatGPT, no, GPT. BERT funciona para análisis de texto libre, Spice CI, NLTK, y nos sirven para codificar el análisis del discurso, entrevistas, ensayos. Y aparte tenemos una propuesta de análisis de video e imagen, que puede ser una visión por computador, en donde se detecten expansiones, posturas, gestos, y eso nos otorga a nosotros información que sea dada para recolectar datos, que es lo que nos interesa. Yo cuando totalmente de acuerdo con Melquiades. Álvaro aprueba la idea, propónganlo. Ustedes ya saben cuáles son los canales de propuesta, así que lo pueden hacer. Dori nos dice, la nueva tecnología ofrece mucha herramienta de innovación pedagógica y muchas veces los estudiantes son inquietos y aprenden más rápido a usar. Y por eso tenemos que formarnos para estar a la par de ellos o quizás un poquito más adelante. Y en cuanto a las técnicas de análisis de inteligencia artificial en la investigación educativa, podemos entender que con base a esas técnicas de recolección de datos, nosotros podemos generar muchísimas técnicas para que esos datos se conviertan en información significativa para nosotros. Entonces, podemos utilizar técnicas de análisis predictivo, que puede ser mediante algoritmos de Machine Learning, y aquí se pueden incluir factores o fenómenos como bajo riesgo de deserción, bajo rendimiento, participación crítica en el aula, necesidad de apoyo o tutoría. También puedo realizar algoritmos comunes, por ejemplo, regresión logística, el random forest.
el SVM, que es el soporte de máquinas vectores, puedo utilizar redes neuronales artificiales profundas, ¿sí? Lo que sea que yo quiera utilizar para generar una estrategia de análisis predictivo. También puedo utilizar una estrategia de análisis de lenguaje natural o análisis NLP, que esta está aplicada para evaluar la calidad de las respuestas que han escrito mis estudiantes, detectar emociones, actitudes o sesgos del lenguaje, codificar esos recursos o los discursos que están teniendo los estudiantes en esos foros, en esas entrevistas. Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar para ese tipo de análisis? Puedo utilizar, por ejemplo, OpenAI, GPT-4, Google Bear, IBM. Desde IBM puedo utilizar Watson. Puedo utilizar Space AI, TextBlot, puedo utilizar Transformer, o sea, herramientas hay. ¿Qué necesito yo? Apoyar a ese análisis NLP. Y aparte, tengo una visualización de datos como técnica de análisis de inteligencia artificial, y es que esos resultados que a mí me presentan, esos dashboard, perdón, pues deben facilitar la interpretación y pues posterior la toma de decisiones. Entonces, ¿yo qué puedo utilizar para facilitar esa interpretación? Power BI funciona con inteligencia artificial, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tiende a darme análisis de tendencia y nos da análisis de agrupamiento inteligente de información para ya y si yo como docente tomar decisiones frente a esos datos. Puedo utilizar Table con funciones automáticas de análisis y funciona también de la misma manera. Metabase también es otra plataforma que sirve muy bien para la visualización de datos y para el análisis de esos datos. Google Data Studio también, Looker, son múltiples herramientas, pero ¿qué queremos? Es obtener la información que nos dan los dashboards y poderla colocar en práctica. Encontramos unos desafíos, ay, se pasó, perdón. Encontramos unos desafíos éticos y metodológicos dentro del concepto, y estos desafíos éticos y metodológicos están dados desde dos perspectivas, perdón, desde los riesgos potenciales y las buenas prácticas que deberíamos implementar desde el área ética. Entonces, como riesgo potencial, perdón, perdón, es que tengo como inicios de gripe. Como buena, riesgos potenciales, encontramos que tenemos un componente de violación de privacidad, es decir, que no significa que pase, sino que puede existir un potencial riesgo en recopilar de manera masiva esa información y que en algunas ocasiones ese consentimiento informado no esté claro o que no se tenga acceso por la misma masividad, pues, puede ser un riesgo. También tenemos un riesgo en el sesgo algorítmico, y es que se empieza a discriminar sin culpa, o sea, sino que el algoritmo no esté programado, y por eso es un riesgo que empecemos a generar discriminación por raza, género, nivel socioeconómico, y pues eso nos genera alertas en contravía de lo que debe ser una alerta real que nos mejore el proceso académico. Puede existir un riesgo de dependencia tecnológica, es decir, que nosotros como docentes empecemos a disminuir el juicio frente a las acciones que realizamos desde el área de implementación y que nuestras decisiones se encuentren un poco más automatizadas y menos desde la propuesta, que es lo que en realidad debemos fortalecer. Y también existe un riesgo en la reducción del fenómeno educativo en torno a eso que es medible y a eso que es cualificable. ¿Por qué? Porque pues se tiende a automatizar tanto el proceso que de cierta manera pues empezamos como a discernir de algunos conceptos. Y también esos desafíos éticos y metodológicos obviamente tienen un componente de buenas prácticas éticas que están enfocadas a asegurar la transparencia y la explicabilidad, perdón, de esos algoritmos a toda la comunidad educativa,
de fortalecer, formar, capacitar, implementar y reaprender cuantas veces tengamos que hacerlo por el cambio del mismo algoritmo para que nosotros podamos asegurar la transparencia en los procesos y que sean muy fáciles de desarrollar porque se cuenta con la suficiencia de capacitación. Adicionar, dentro de esas mismas buenas prácticas éticas, debemos garantizar que exista obtención, conocimiento, y conocimiento no de que yo supe que firmé, no, conocimiento de los conceptos que se manejan, que lean el consentimiento informado, que tengan pleno, valga la redundancia, conocimiento de las implicaciones éticas, legales, morales que están firmando, que no se trata simplemente de firmar un documento más para acceder a una matrícula. Se trata de entender en realidad todo el contexto de transformación digital y todo lo que se encuentra detrás por parte de la propuesta de los mismos docentes. Entonces es un proceso de transformación que debe romper estructuras y no simplemente pasarse como un documento más para firmar. Adicional, debemos combinar el análisis de inteligencia artificial con toda nuestra interpretación cualitativa y es ahí donde cobramos nosotros otra vez importancia en el rol del docente, porque no simplemente es la inteligencia artificial, somos nosotros los que controlamos lo que se hace con esa inteligencia artificial y básicamente es una herramienta, es uno más que trabaja para nosotros y no simplemente nosotros trabajamos en torno a la inteligencia artificial, como muchas personas piensan que es. Y adicional, pues nos promueve una formación ética y digital dentro de nuestro personal investigador, que en muchas ocasiones, repito, somos nosotros mismos. Entonces, para concluir, no solamente en nuestro módulo 5 que les dije que era un módulo de cierre, sino adicional para concluir nuestro diplomado, nosotros creo que durante todos estos días, estos 5 módulos, hemos, hemos llegado a conocer que la inteligencia artificial pues está marcando toda una nueva era de procesos investigativos, procesos pedagógicos, procesos de desarrollo y que obviamente se encuentran aplicados a los diferentes campos de aplicación, que tenemos nuevas formas de obtener datos, de predecir, de automatizar, pero que esto no reemplaza nuestro rol, nuestro trabajo académico, sino que por el contrario fortalece lo que nosotros debemos tener como concepto de aplicación. Es decir, a nosotros la inteligencia artificial nos potencializa, nos amplifica en sentido de habilidades, de herramientas, nos enriquece trabajar porque mejoramos las didácticas, damos nuevas propuestas pedagógicas, fortalecemos el rol de docente, pero también fortalecemos al estudiante que siempre pide más, porque esta nueva era de estudiantes no son los estudiantes que quieren recibir clases magistrales o que aprenden muchísimo más fácil por una clase magistral. O sea, a medida que nosotros vamos avanzando en los conceptos de desarrollo tecnológico, es importante que también fortalezcamos esos conceptos de criticidad, de ética, de pedagogía fundamentada en inteligencia artificial, y eso hará que nosotros lleguemos a ser más precisos, que tengamos conceptos más personalizados, seamos más proactivos en nuestro rol docente y que obviamente estemos enfocados a generar cambios reales y que sean sostenibles durante el proceso de educación. Y digo durante el proceso de educación porque no solamente aplica para el ámbito universitario, aunque pues obviamente este diplomado está enfocado en el ámbito universitario, pero pues intenté también otorgar herramientas desde los diferentes niveles de formación y pues que permitieran de cierta manera fortalecer cada uno de los campos y de los entornos que tengamos. Nos dice Melquiades, bueno, Christopher primero, profe, cuando pueda revisar el módulo 4 clase 7 y 8 el documento de Word, dice explicación del diplomado y está dañado. Ah, listo. No, pero no es de Word, es de PDF. Listo, no, dame un segundito. Finalizo ahora cuando estemos haciendo la intervención de Beatriz que ya nos va a acompañar. Gracias, Christopher, por la recomendación, porque pues ya no nos volvemos a ver cómo yo sé que está. Entonces déjame, ya reviso, ya organizamos y ya les confirmo. No hay problema. Gracias, Christopher, por darme, por
hacerme ver eso. A veces cuando uno está cargando, quizás hay un fallo en el internet y el documento queda mal. Melquiades nos dice, por lo que está comentando ahora, es importante estar claros en los modelos que vimos, hay que estar claros en lo que se desea hacer y luego cómo. Así es, Melquiades. Chicos, finalizamos nuestro módulo 5, finalizamos nuestro diplomado. Les agradezco enormemente por haber estado tan presentes, tan activos de manera tan participativa. Fue un espacio bastante enriquecedor para mí. Espero encontrármelos en otras oportunidades de otros diplomados. Voy a revisar de una vez lo que Christopher me dice para garantizar que en el enlace de materiales ustedes tengan la información que les pueda abrir toda, porque no me gustaría de pronto irme y que hayan de pronto como duditas. Sin embargo, si algo llega a pasar, pues no tengo inconveniente que me lo hagan saber con sus encargados. No sé si Beatriz esté por ahí y le doy paso a Beatriz y mientras ella solventa las duditas administrativas, yo de una vez reviso lo que Christopher nos acaba de decir. Ya, ¿Sí? Listo. Entonces los dejo con ya. Beatriz. No me voy a desconectar, sigo aquí. Ya voy a revisar lo que Christopher nos dijo y ya les confirmo. Entonces, Beatriz, aquí los dejo. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, compañeros, ya el día de hoy está finalizando la jornada académica del Diplomado en Docencia Universitaria con énfasis en IA. Em, la corporación de antemano les está dando las gracias por disponer de su tiempo, por estar conectados aquí todas las noches para las personas que lo pudieron hacer, por hacer tan participativo el diplomado, por recibir esa capacitación con la profe Angie. Para nosotros, como les digo, es muy satisfactorio que ustedes estén acompañándonos en la sala. Yo sé que hoy es viernes, de pronto no todos se conectaron, no se pudieron conectar, pero no hay ningún problema. Recuerden que también pues ya les va a quedar las clases grabadas para que ustedes puedan revisarlas en el momento en que deseen hacerlo nuevamente o que las vean por primera vez si de pronto no han podido hacerla en su totalidad. Eh, Vamos a ver qué comentarios hay por acá. Muchas gracias, excelente. Bueno, le están dando las gracias a la profe, excelente. Una experiencia grandiosa, qué buena maestra, un excelente tema. Y queda como abrebocas para seguir aprendiendo. Así es, Andrea. Excelente, muchas gracias. Joana dice que muy buen diplomado, gracias. Gladys también da las gracias. Joana, Cándida dice que excelente, profe Angie, muchas gracias. Dice Rufina. Claudia dice excelente docente, muchas gracias. Suyay también. Sol igual. Buenas noches, lástima se acabó, voy a extrañar sus clases, gracias. Muchas gracias por todo lo compartido en cada sesión. Felicitaciones al cuerpo docente y directivo, muy buena propuesta educativa. Muchas gracias por sus conocimientos, Angie, y por el apoyo, Beatriz y Mayra. Ha sido extraordinario todo en este diplomado, importante y necesario en nuestra labor académica. Con mucho gusto, Yoconda. Ya les voy a explicar, Javier, cómo van a recibir el certificado, aunque ya ayer les expliqué, pero ahorita les vuelvo a decir, a mencionar cómo lo van a recibir. Juliana, ya hoy están terminando el diplomado, hasta el día de hoy, de pronto hasta el día de mañana pueden hacer el aporte porque ya mañana envían informes. Ya mañana se cierra todo, entonces pues ya mañana están enviando informes para que las personas se puedan certificar. Gracias a la excelente expositora. Rudy Céspedes dice que excelente, muchas gracias. Beatriz nos deja saber con qué seguimos. Bueno, Rudy, ahorita va a iniciar un diplomado en convivencia escolar. De pronto les atrae a las personas que no solamente manejan el tema de docencia universitaria, sino que son pedagogos o licenciados en lo que tiene que ver con, con primera infancia y de pronto los niños más grandecitos. Excelente información, profe, muchas gracias. Muchas gracias por tan valioso y pertinente diplomado y calidad de docentes. En el grupo de docentes quedan documentos y grabaciones. Claro que sí, Nidia. Se les ha repetido muchas veces que en el grupo académico está el link de las clases grabadas y el link del material de estudio. Si no los ha revisado, por favor, revíselo.
descargue por favor el material de estudio para que lo pueda tener dentro de sus archivos. Muchas gracias, dice María Melquiades. Opino que deberían organizar otro entrando a las herramientas y practicar. Considero que eso es muy importante para crear conciencia de las capacidades que brinda esta tecnología. Ok, Melquiades. Lilian dice gracias, bendiciones. Greta, presenta mi gratitud a la profe Angie. Gladys dice valioso diplomado. Maestría penal. Gracias, solo quedamos 7 días pendientes con los diplomas, dice Wilfredo Irias. Álvaro dice excelente diplomado. José dice que finalizar este diplomado representa mucho más que la conclusión de un ciclo formativo, es en realidad la apertura de nuevas rutas de pensamiento, acción y transformación profesional docente. Claro que sí, la idea es que no solamente se queden con el conocimiento o las experiencias que han recibido en esos diplomados, aunque hay muchas personas que ponen en práctica, apenas inician los diplomados, ponen en práctica como en su labor y les ha ido muy bien. Entonces, la idea es que no solamente se queden con ese diplomado, que conozcan de pronto más temas que aborde la corporación, no solamente con nosotros, con cualquier otra institución, pues para que no se vayan a quedar de pronto ahí como solamente con el conocimiento o con lo que ha impartido la profe Angie en ese diplomado. Muchas gracias, maestra. Excelente, que sigan cosechando éxitos y apoyando a la comunidad educativa. Un placer. Juliana dice que muchas gracias. Gilberto, bueno, ya lo voy a tener en cuenta, Gilberto. Está hablando de un curso práctico de herramientas de IA. Voy a proponerlo a la corporación. Bueno. Rodolfo dice que mañana hará su aporte. Gracias por la excelente selección de contenido y facilitadores. Sería bueno ampliarlo para mayor práctica. Ángeles, ok. Luz dice siempre gracias por todo el material, la explicación y las informaciones. María José dice me conecté un poco tarde, pero quería validar si se logró hacer retroalimentación de los trabajos enviados. Realmente yo me conecté hasta ahora, pero no sabría decirlo. Ahorita la profe Angie de todas maneras les va a decir eso. Bueno. Gracias a la profe Angie, muy satisfecha por sus exposiciones. Manuel dice que gracias a Beatriz por sus claridades pertinentes, igualmente a todos y todas que permitieron este hermoso, enriquecedor encuentro. Recuerden a McLuhan, el medio es el mensaje. Okay. ¿Cómo se puede acceder a la retroalimentación? Dios mío, hoy es la última clase. Ahorita les envío nuevamente el link del grupo académico para que ingresen los que no ingresaron en todo el diploma. Muchas gracias por la excelente metodología de la profe Angie. Bueno, no les he dicho todavía, ahorita les digo cuándo se van a enviar los certificados. Voy a enviarles por última vez el link del grupo académico para que por favor se agreguen las personas que no lo han hecho. Recuerden que ahí solamente va bueno, creo que Laura envió al grupo de ella el link de las clases grabadas. Eso no lo hacemos normalmente, pero no sé por qué lo envió. Pero la idea es que ustedes estén centralizados únicamente en el grupo académico para que puedan recibir el link de las clases grabadas y el material. Ese material, por favor, descárguenlo, guárdenlo en sus archivos, porque ocasionalmente esa plataforma falla y ocasionalmente, digo, no siempre, no. Ocasionalmente falla y de pronto se puede perder la información. Entonces, lo ideal es que ustedes aprovechen esos archivos y los guarden en sus memorias para que puedan acceder a lo que les estoy diciendo. Permítanme un segundito, ya les voy a dar el link del grupo académico para que se agregue. Mientras Beatriz Bueno, les envía el link, aprovecho el espacio. Sí, lo que nos decía hace un momentico el compañero, en efecto, estaba el documento con error. Ya lo corregí, ya tienen material completo y les acabo de cargar módulo 5 completo para que ustedes puedan ya ver, validar la información de todo el diplomante. Ya en este momento tienen toda la información ok en el link de materiales.
Listo, profe. Voy a enviarles entonces el link, por última vez, el link del grupo académico para que por favor se agreguen las personas que no lo han hecho y puedan tener el material de estudio y puedan tener las clases grabadas. Este es. Bueno. Milton dice que quiere expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Su dedicación y pasión por la enseñanza han sido fundamentales para nuestro crecimiento profesional y personal. Bueno, para eso estamos. Dice Doria, muchas gracias. Muy valiosos los aportes del diplomado para aplicarlo en nuestra profesión y labor. Ya realicé el aporte, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, muy paciente, dice Gladys, muy clara, con mucho gusto. Excelente, muchas gracias, Angie. Dice Néstor que me gustó mucho haber recibido y compartido con todos los participantes, en especial la retroalimentación de Angie. Estaré atenta a mis documentos de certificación. Facilité toda la información a Mayra Ramos. Claro que sí. José Moreno dice, tengo una columna profesional en LinkedIn orientada a la divulgación académica y de formación continua. Me gustaría consultar si es posible mencionarlo en un artículo sobre la importancia de los diplomados en fortalecimiento. Claro que sí, lo puede hacer. No hay ningún problema. Para nosotros es un gusto que ustedes puedan difundir la información acerca del objeto social que nosotros manejamos. Bueno, listo. Profe, buenas noches, excelente diplomado. Por favor, puedes volver a enviar el link de material. Bueno, denme un momentico, ahorita que termine la clase, yo reenvío nuevamente el link de material y el link de las clases grabadas para que ustedes tengan esa información. Bueno, las personas que hicieron los aportes para recibir los certificados, les voy a recordar cómo lo van a recibir. Esta noche, en sus grupos de WhatsApp, tanto el administrativo como el académico, ustedes van a recibir una imagen donde dice que la corporación se toma 7 días hábiles en expedir los certificados. Anoche les decía que no nos demoramos todos esos 7 días hábiles, sino que es en ese lapso de tiempo de esos 7 días hábiles. Pueden salir el lunes. Si yo envío informes mañana, pues ya entramos el fin de semana y la secretaria no me va a hacer nada. Entonces, pienso yo que entre lunes y martes pueden estar generando certificados y somos muy organizados para enviar ese informe mañana. Em, Luego de que ya estén en plataforma, o sea, de que la secretaría ya nos informe que están en plataforma, a ustedes también por el grupo de WhatsApp se les envía el link de descarga de los certificados. Esos certificados no van al correo, no van al WhatsApp personal. Ustedes mismos lo van a descargar a través del link de la plataforma que nosotros les vamos a enviar a través de los grupos de WhatsApp. Recuerden que no manejamos WhatsApp personal, no manejamos correo, nada. El único medio de comunicación nuestro es a través de los grupos de WhatsApp en los que nosotros estamos como administradores y en el grupo académico. Entonces ahí van a recibir un link, ustedes mismos descargan o en ese link van a descargar sus certificados con su número de documento de identidad. No le van a poner puntos, comas ni espacios, guiones sí, si lo han reportado así. Por favor, tengan en cuenta cómo lo van a reportar y así mismo lo van a registrar en la plataforma cuando abran el link de la plataforma que ya les avisemos que están listos sus certificados. De esa manera lo hacen. Van a recibir 2 certificados, uno del diplomado de 140 horas y el otro del curso adicional que se les otorgó, que la corporación les otorgó por 40 horas, certificando uno de los módulos que revisaron durante el diplomado. Ella dice que buenas noches, muy agradecida por las clases, material y orientación de la profesora Angie y por la paciencia y orientación de Beatriz. Con muchísimo gusto, para eso estamos. Los dejo entonces, muchas gracias, como les digo, profe Angie, muchísimas gracias nuevamente por estar impartiendo sus conocimientos a través de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. No sé si ya terminó la clase con la profe, pero pues yo ya me retiro. ¿Sí? Ok. Sí, Yo ya me ya. retiro porque ya, ok. Yo ya me retiro porque pues ya creo que les informé todo lo que deben saber acerca de la entrega de certificaciones, que ya es lo último.
No se vayan a retirar de los grupos, a los grupos les va a llegar información de los próximos diplomados que vamos a seguir emitiendo. Igual en nuestras páginas, en la publicidad que sale a través de las redes sociales, van a tener la oportunidad de ingresar a esos WhatsApp específicamente, les van a dar la información. Ahí van a encontrar cualquier cantidad de diplomados que nosotros dictamos durante todo el mes. Bueno. Que tengan buena noche, Dios los bendiga y muchísimas gracias por haber estado aquí en este diplomado con su presencia y con su tiempo. Profe, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego. Chicos, muchas gracias por los espacios, por el tiempo, por cada uno de los aprendizajes. Eh, Me retiro también. Dios los bendiga. Espero encontrármelos quizás en otro espacio. Con todo el amor de la vida. Si de pronto nos encontramos en otro espacio de formación, me dicen, hola, profe, estuve ahí", créanme que los voy a recordar. Un abrazo para todos y feliz noche y feliz fin de semana. Dios los bendiga. Bueno, pedimos permiso para cerrar la sala. Daniel, muchísimas gracias por el acompañamiento de la sala Zoom y que tengan buena noche.